Buenos días, niños, niñas. Vamos a comenzar la clase de hoy, 4 de noviembre, con el octavo B. Bien, chicos, vamos a comenzar esta clase un poquito recordando que durante las clases anteriores estuvieron trabajando acerca de las células, ¿ya? Conceptos de células, la diferencia entre una célula. Sí, esos chicos, escriban su nombre en el chat, porfa, para que puedan registrar asistencia. Prendan su cámara, por favor, para poder comenzar. Nicole, Miguel, Rodrigo, Matías, enciendan la cámara, por favor. Bien, como les decía, las clases anteriores estuvimos estudiando las células, la célula procarionte, eucarionte, sus diferencias principales entre estas dos células. También estuvieron estudiando lo que tiene que ver con la célula vegetal y animal, la célula eucarionte, vegetal, animal, sus características y sus organelos principales con sus funciones, ¿ya? Y el trabajo para ir finalizando esa unidad tiene que ver con el video que ustedes me enviaron, la gran mayoría, donde ustedes me mostraban los modelos que hicieron de la célula eucarionte vegetal y animal, y me podían dar las funciones que cumple alguno de los organelos, ¿ya? Por ejemplo, las mitocondrias, lisosomas, qué sé yo, aparato de Golgi. Ya cada uno tenía que elegir algunos organelos importantes y poder... Tío, ¿Sí? yo se lo envié, le llegó, Miguel, parece que no sé. ¿no? No he revisado bien. ¿Podría reenviármelo, porfa? ¿Ya? Es que lo borré el video, lo tendría que hacer de nuevo. Bueno, lamentablemente va a tener que hacerlo, ¿no? ¿Hasta cuándo lo puedo enviar de nuevo? De aquí al viernes. Ya. Ya, chicos, entonces, ese video ya está en el informe de nota, esa nota está. Así es que les pido, por favor, a los que no lo han enviado, que lo envíen lo antes posible. Ya con eso, con ese trabajo, estaríamos finalizando la unidad de las células. Pero no quiero finalizar esta unidad sin antes decirles que es súper importante que lo que alcanzamos a ver de esta unidad es lo mínimo, lo básico. ¿Ya? No alcanzamos a profundizar, tengo que ser súper honesto con ustedes, por cuestión de tiempo. Ustedes saben que este año ha sido bastante diferente, por cuestión de tiempo, ya ustedes pueden darse cuenta que estamos en noviembre, no puedo seguir. O sea, es lo que nos pidieron que nosotros les pasáramos a los octavos con respecto a la célula, a la unidad de la célula. Quedaron pendientes algunos temas ahí que tienen que ver con los niveles de organización. Si ustedes revisan su texto de ciencias, quedó pendiente esa parte, quedó pendiente lo que tiene que ver con la membrana plasmática y su función específica, la función específica y los medios de transporte que ocupa la membrana plasmática, ¿ya? Entonces, además, cuando ustedes estaban haciendo el video, yo en varios videos me di cuenta que ustedes leyeron las funciones de los organelos celulares. Esto significa que no lo estudiaron, por lo menos no lo estudiaron así en profundidad. Entonces yo dejo la recomendación, dejo la sugerencia de que por favor los estudien, porque esto lo van a volver a ocupar en la enseñanza media. Van a volver a retomar estos temas. Entonces, yo les pido que profundicen esa información, que estudien la función de los organelos, que estudien nuevamente las estructuras celulares, la ubicación que tienen, etc. ¿Ya? No dejen de hacerlo porque eh, lo van a volver a retomar en la enseñanza media. ¿Ya? Así que eso. Y hoy día nosotros vamos a comenzar una nueva unidad, ¿ya? Esta unidad tiene que ver eh, con la materia, con el concepto de materia, tiene que ver con los estados de la materia y principalmente con los modelos atómicos. Vamos a entrar en una unidad que tiene que ver específicamente con química. Y ustedes, así como cuando vimos la unidad de la célula, trabajaron sobre algunos científicos que hicieron estudios o aportes importantes al estudio de la célula, ahora básicamente es lo mismo. Tienen que estudiar y conocer a algunos de los científicos que han hecho aportes importantes al estudio del átomo. Vamos a trabajar con el átomo. Bien, entonces eso es lo que vamos a comenzar a ver. Entonces,
les voy a pedir que en su cuaderno de ciencias, en una hoja en blanco, vamos a hacer el cambio de unidad, como lo hacemos casi siempre, por lo menos en años normales, y quiero que anoten en su cuaderno de ciencias, en una hoja en blanco, unidad 4, el nombre de la unidad, a descubrir lo elemental. ¿Ya? Eso necesito que por favor lo anoten ahora. Tío, ¿era descubrir lo elemental? Espérame, lo voy a proyectar. Ahí lo estoy proyectando. Se llama a descubrir lo elemental. Así se llama la unidad. Y el objetivo de la clase esta. El objetivo es recordar el concepto de materia, eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Vamos a partir desde ahí. Y el modelo corpuscular de la materia. A ver, en el sexto año, nosotros vimos este tema. De alguna manera estudiamos acerca del concepto de materia. Y quiero partir desde ahí porque lo que vamos a ver en octavo y está muy relacionado con la materia, ¿ya? Con las partículas, con el átomo. Entonces, por eso que necesito hacer este breve repaso de lo que fue sexto. Y para comenzar, necesito que ustedes me puedan decir qué recuerdan del concepto de materia. ¿Qué es materia? Líquido, gaseoso y sólido. Sólido, líquido, gaseoso, ya, sí, tiene que ver eso, está relacionado con eso, pero me gustaría que me definieran el concepto de materia. ¿Qué es materia? ¿Alguien sabe o recuerda qué es materia? ¿Alguno de ustedes me puede dar una definición de materia? La Nicole dijo algo ahí en el chat. A ver, déjame ver. Nicole, materia es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. ¿Correcto? ¿Sí? Anótenlo por favor eso. Anótenlo como concepto. Es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Bien. Todo lo que existe en el universo está formado por materia. ¿Ya? Así como en los seres vivos. ¿Cuál es el origen de un ser vivo? ¿Cuál es la unidad mínima de vida? ¿Se recuerdan? ¿Cuál es la unidad mínima de vida? La célula, correcto. La célula lo acabamos de ver en la unidad anterior, ¿cierto? No se olviden de los postulados de la teoría celular. Todo lo que existe, los seres vivos, el origen de un ser vivo es la célula. Pues bien, aquí estamos hablando de algo anterior a la célula, porque anterior a la célula hay moléculas y hay átomos. Y el origen de la materia es lo más pequeño de la materia, es las partículas, que en algún momento los griegos lo llamaron partículas, pero hoy día se conoce como átomos, ¿cierto? Ya lo vamos a ver eso. Ya, veamos ahora un poquito, recordemos un poquito más acerca de la materia. Veamos el texto que estoy mostrando en la pantalla. Por favor, todos pongan atención al texto. Necesito que lo lean. Paloma, ¿puedes leer la primera parte, por favor, el primer párrafo? Sí. Dale. ¿Se escucha? Sí. Ya.
Seguramente te habrás preguntado cómo están formados internamente los diferentes objetos que nos rodean, tanto en la naturaleza como en el hogar o en la sala de clases. Pero antes de profundizar en esto, debemos recordar un concepto que nos ayudará a ordenar nuestras ideas, el concepto de materia. La materia es todo aquello que tiene masa y volumen, es decir, que ocupa un lugar en el espacio. Esto implica que prácticamente todo lo que nos rodea, desde tu propio cuerpo hasta el oxígeno del aire que respiras, es materia. Gracias. Ahí como su nombre, como leía la paloma, la materia es todo lo que nos rodea, como decía la Nicole, pero hay dos conceptos ahí que están involucrados, tres en realidad: la masa, el volumen y el peso. ¿Ya? En algún momento nosotros hablamos acerca de estos conceptos, ¿ya? Porque está relacionado con la materia. La masa, ¿alguien recuerda el concepto de masa? ¿Alguien recuerda qué es la masa? Masa vendría siendo el peso. Muchos lo confunden. Generalmente se confunde la masa con el peso, pero no es lo mismo. Son dos conceptos distintos. No es lo mismo masa y peso. La masa, lo voy a explicar así para que avancemos. La masa, a ver, todo lo que existe está formado por materia, pero cuando yo necesito saber cuánta materia tiene un objeto, tengo que saber la masa. Si yo necesito saber cuánta materia tiene este objeto, cuánta cantidad de materia tiene, yo tengo que medir su masa y lo coloco sobre una balanza y la balanza me va a indicar que tiene 1 kilo, por ejemplo, 2 kilos, 50 gramos. Eso es la cantidad de materia. Entonces yo la materia la puedo medir utilizando una balanza y la masa se expresa en kilos o en gramos, ¿ya? Y cuando son muy grande el objeto, en toneladas. Bien, entonces la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. Entonces anotemos: masa, dos puntos, entonces ahí está. Cantidad de materia de un objeto, ¿no? Masa, dos puntos. ¿Ya? La cantidad de materia que tiene un objeto, esa es la masa. Después viene el volumen, matemáticas. En matemática tienen que haber visto el concepto de volumen. ¿Qué es el volumen de un objeto? Es todo lo que está dentro de un objeto, es el volumen. ¿Es todo lo que qué? Lo que quepe dentro de un objeto, Lo que ocupa un objeto. eso. Ya. ¿Qué ocupa un objeto? ¿Qué ocupa un objeto? Espacio. Espacio, Espacio. correcto, correcto. Entonces el volumen es espacio. Espacio que ocupa un objeto. Ya, acuérdense que el objeto puede ocupar, yo puedo medir ese volumen. ¿Cómo lo miden en matemática el volumen? A ver, los matemáticos. Pi por E elevado al cuadrado por H. ¿Ya? ¿Qué significa eso en palabras simples? Con fórmulas, dice la Nicole, ¿sí? ¿Cuál es la Eh, fórmula? Esa es la que yo dije, por R elevado al cuadrado por H. Y H es altura, R es radio. Sí, sí. Pero ahí tú estás midiendo lo de una circunferencia, ¿no? Midiendo el área, si no me equivoco.
Yo estoy preguntando cómo yo puedo sacar el volumen de un objeto regular. La fórmula que tú me estás dando no es esa. ¿Cómo yo mido el volumen de un objeto en matemática? ¿Ven los matemáticos? Ya, peso por altura. No, no es peso por altura. Acuérdense que el volumen es tridimensional. Necesita 3 medidas, 3 unidades. ¿Cuáles son las para medir un objeto? Altura, el ancho y no sé. Ya, bien, vas bien. Altura, ancho y Así, y base y altura. alto, ancho, largo, ancho y alto. Es tridimensional. Y cuando yo mido el área, es largo por ancho. Estoy en el plano. Pero cuando yo mido el volumen, estoy midiendo el largo, el ancho y el alto. Por el largo, por el ancho, por el alto. Y ahí obtengo las 3 dimensiones. ¿Bien? Ya. Algo así. Entonces la materia yo puedo medir su espacio, puedo medir el espacio que ocupa. Y también le puedo medir el peso. ¿Qué es el peso? Ya dijimos que la masa y peso no es lo mismo. ¿Qué es el peso? ¿Quién me puede dar una definición de peso? El año pasado en séptimo lo sufrimos harto cuando hablábamos con fuerza de gravedad, la fórmula, la ley de Boyle, la ley de Charles. ¿Se acuerdan de eso, no? Que algunos sufrieron mucho con eso. Pero veamos lo que tiene que ver con fuerza de gravedad. ¿Cómo yo puedo calcular el peso de un objeto? ¿O qué es el peso? ¿Y en qué unidad de medida puedo expresar el peso? Acuérdense cuando hablábamos de fuerza, de la unidad de la fuerza, de los vectores, de lo que indican los vectores, de los tipos de fuerza, fuerza de roce, fuerza de gravedad, fuerza normal. Eso que vimos el año pasado. ¿Qué es el peso? ¿Quién me puede dar una definición de peso? ¿Nadie? Ya. Yo no sé nada. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan de eso? A ver, No. el peso, cuando hablábamos de fuerza de gravedad, en la fuerza de gravedad, acuérdense que si yo tengo un objeto, este objeto, por ejemplo, yo tengo este objeto. ¿Ah? Este objeto cae. Este objeto cae. ¿Pero por qué cae? ¿Quién me puede dar una explicación científica de por qué cae este objeto? Por la acción de la fuerza de gravedad, correcto. Por la fuerza de Todo lo gravedad. que sube tiene que bajar. ¿Ya? Sí. Por la fuerza de gravedad la Tierra lo atrae, correcto. Entonces, la Tierra atrae este objeto y lo atrae con fuerza. ¿Cuál era cuál era? ¿Ah? Voy y vuelvo. Ya. ¿Cuál era la fuerza, la atracción de gravedad, la aceleración de la Tierra para atraer los objetos? ¿Se acuerdan de esa unidad de medida, la aceleración de gravedad de la Tierra? ¿Se acuerdan que hablábamos el año pasado de que... Acuérdense que el año pasado hablábamos de que el peso de una persona o de un objeto no cambia o varía muy poco en la Tierra. Varía muy poco. ¿Por qué? 9,8 metros por segundo al cuadrado, correcto. Bien, Nicole. 9,8 metros por segundo al cuadrado fue un número que repetimos muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico la masa de un objeto, no sé, 5 kilos, lo multiplico por la aceleración de la Tierra, voy a obtener la fuerza de gravedad.
con la atracción de gravedad de ese objeto, de la Tierra sobre ese objeto. Bien, entonces, el peso, vamos a definirlo, peso, un poco lo que decía la Nicole, es la atracción de la Tierra sobre el objeto. Ya, Sin volví. palabras- Ya, bien. Súper simple. Así, tan simple como eso. Es la atracción de la Tierra sobre el objeto. Ese es el peso. Esa es la definición de peso, lo más simple. Ahora, ¿en qué unidad de medida se mide el peso? No. La masa se mide en kilos. La masa se mide en kilos y en gramos. Yo tengo 5 kilos, por ejemplo, tengo este objeto. Este objeto lo pongo sobre la balanza, mide 5 kilos. Esta es la cantidad de materia del objeto. 5 kilos. ¿Cuánta materia tiene? 5 kilos. Tomo este objeto. ¿Cuánto mide? ¿Cuánta materia tiene este objeto? No sé, 1 kilo. Correcto. Entonces, el peso lo vamos a medir en una unidad que se llama Newton. No me van a decir que no se acuerdan nada de eso. Valentina, ¿te acuerdas tú de eso o no? ¿Vale? ¿Te lo recuerdas eso, no? Bien poco, algo de multiplicar, pero esa unidad se me complicó el año pasado. Sí, sí, me acuerdo. Rafaela, ¿tú recuerdas algo de eso? Un poco. Ya. Bien, entonces estamos en el concepto de materia. Y la materia le podemos medir la masa, le podemos medir el volumen y le podemos medir el peso. Ahí recordamos los tres conceptos. Catalina, lee por favor el segundo párrafo. Ah, falta la definición de volumen. No la di. La definición de volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Está en el chat, sí está. Sí, está en el chat. Es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Ya? Eso lo podemos medir. Acuérdense del alto, del ancho y el largo. Largo por ancho por alto. Y ahí obtengo el volumen de un objeto. Ya, Cata, no importa. Sí, multiplicando esos tres unidades obtengo la tridimensionalidad del objeto. Y cuando el objeto no es regular, cuando no tiene largo, ancho y alto, ¿cómo puedo medir el volumen? ¿Alguien? A ver, una pregunta una pregunta así como de conocimiento general. Por ejemplo, tengo este objeto. Espérame. Tengo este objeto. No tiene largo, ni ancho, ni alto. Es un objeto irregular. No es como este objeto. Este objeto es regular. Tiene un largo, un ancho y un alto. Tiene las tres dimensiones. Pero en este objeto o en este objeto son irregulares. Es muy difícil calcular aquí el largo, el ancho y el alto. ¿Cómo le puedo medir el volumen a este objeto entonces? Si no tiene largo, ancho y alto. ¿Quién me puede dar una respuesta? ¿Con X? No sé. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo le podríamos medir el volumen a un objeto irregular? Vuelvo a insistir, hay objetos que son regulares, que tienen clarito, una mesa, una puerta, una pared, tiene un largo, tiene un ancho y tiene un alto. Yo perfectamente le puedo medir el volumen a ese objeto y puedo saber cuánto espacio ocupa. No sé, 300 metros cúbicos, por ejemplo. Pero cuando el objeto es irregular, cuando no tiene una forma definida, mis lentes, esta taza, qué sé yo,
¿Cómo le puedo medir el volumen a ese objeto? Bueno, lo dejo de tarea, investíguenlo. Ya, continuamos. Queda la tarea, no se olvide. Valentina, vale, por favor, ¿puedes leer el párrafo que viene a continuación, este que está aquí en el texto en la pantalla? Leámoslo, por favor. Ya, pero ¿cuál no? Este. ¿En qué página está? No, estoy en la pantalla, ese texto es de sexto. Pero el primero ya lo leyó la Paloma. No, el segundo, desde la antigüedad. Ah, ya. Desde la antigüedad el ser humano se ha interesado por saber cómo, espera, es que no me deja ver, allá, es la materia en su interior. Así que así fue que en el siglo, no sé qué siglo es, Cuarto, cuarto antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito postuló por primera vez que la materia debía estar y ay, tiene que bajar. ahí. No sé, me está pegado. No sé si soy yo o el computador. O sea, o usted. A ver, ya, déjalo, lo voy a leer, espérame. Ya, voy a leer, chiquillos. Dice, desde la antigüedad el ser humano se ha interesado por saber cómo es la materia en su interior. Así fue que en el siglo IV antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito, ya lo vamos a recordar este caballero cuando veamos la materia de octavo, postuló que por primera vez la materia debía estar formada por diminutas partículas. Esta idea, junto con otras que pudieron probarse mucho tiempo después, fueron la base de lo que hoy llamamos el modelo corpuscular de la materia. ¿Ya? Entonces, al principio, los griegos, los viejos tienen que haberlos visto en historia, Demócrito, Aristóteles, que hablaban acerca del concepto de materia hace 2500 años atrás más o menos. Ellos al principio decían que la materia estaba formada por partículas. No tenían ni idea que existía el átomo. Bueno, en esos años obviamente no, nadie, ellos le daban una explicación súper simple, partículas. ¿Ya? Y estas partículas, y ellos crearon un modelo corpuscular. Y este modelo corpuscular está basado en 4 postulados, lo mismo que la teoría celular. ¿Ya? La teoría celular también yo les di los postulados. Bueno, aquí están los postulados de la teoría atómica. 1. La materia está constituida por pequeñísimas partículas. Esa es la número 1, anótenla. 4 postulados. Anoten los 4 postulados. La materia está constituida por pequeñísimas partículas. 2. Las partículas se encuentran en constante movimiento. Ya sea están en el estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Ya? Se comportan de manera diferente. Las partículas se encuentran unidas por fuerzas de atracción. ¿Ya? A veces están en el estado sólido, por ejemplo, las partículas están muy juntas, están muy cohesionadas, están muy ordenadas. En cambio, en el estado gaseoso, las partículas están muy separadas, pocas fuerzas de atracción, eh, se adaptan a la forma del recipiente, etcétera. ¿Ya? Se comportan de manera diferente las partículas si están en el estado sólido, líquido o gaseoso. Y el número 4, entre las partículas, entre una partícula y otra, hay espacios vacíos donde no hay materia. Estos son los 4 postulados. Por favor, anótenlos en su cuaderno. ¿Ya? ¿Lo anotaron? No, tío. Anótenlos, por favor. Natalie, ¿lo anotaste? Natalie, ¿lo anotaste? Darío, ¿lo anotaste?
Bien, chiquillos, continuamos. Entonces, vamos al modelo corpuscular. Y aquí simplemente es el comportamiento de las partículas. Esto es solo para recordarlo. Aquí están en el estado sólido las partículas. Y estas están unidas por una gran fuerza de atracción, lo que explicaba recién. Están ordenadas, vibran o rotan en sus posiciones, tienen forma y volumen definido, no fluyen. De esa manera se comportan las partículas en el estado sólido. En cambio, en el estado líquido, las partículas están unidas por fuerza de atracción mediana, están más separadas, las partículas vibran y se desplazan, tienen forma variable y volumen definido, y lo más importante, se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, pueden fluir con facilidad. ¿Ya? O sea, las partículas, aquí en el monito ya muestra, ya las partículas están más separadas, por eso que pueden fluir. Y en el estado gaseoso, las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy débiles, están muy separadas, vibran, rotan, no tienen forma ni volumen propio, se adaptan a la forma del recipiente y pueden fluir y comprimirse con facilidad. ¿Ya? Esas serían las características del comportamiento de las partículas según el estado en que se encuentran, ya sea en el estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Ya? Entonces, vean un poquito este video, que es un poquito para recordar lo que hemos estado viendo hasta el momento. Véanlo con atención, por favor, el video. Smile and Learn. Uf, qué calor. ¡Ey, hola! Estoy preparando unos poros de fresa. Con el calor que hace me apetecen mucho, pero para que estén sólidos como este... Smile and Learn. Uf, qué calor. ¡Ey, hola! Estoy preparando unos polos de fresa. Con el calor que hace me apetecen mucho, pero para que estén sólidos como estos, tendré que congelarlos y esperar un poco. ¿Qué? ¿No sabes lo que es sólido? Es uno de los estados de la materia. Tranqui, que te los explico en un momento. La materia, la sustancia de la que están hechas todas las cosas, puede encontrarse en tres estados. Líquido, como este zumo de fresa, sólido, como este polo, y gaseoso, como el vapor de esta olla. Las bebidas que tomamos están en estado líquido. La materia en estado líquido se adapta a la forma del recipiente que la contiene, y su volumen siempre es el mismo. Las partículas están separadas y pueden moverse. ¿Ves cómo se mueven? Parece que están bailando. Los polos que comemos están en estado sólido. La materia en estado sólido se caracteriza por tener forma y volumen constantes. Las partículas están ordenadas y muy juntas. ¿Lo ves? Por último, el estado gaseoso. El vapor de la olla está en estado gaseoso. La materia en estado gaseoso puede cambiar el volumen y la forma, ocupando todo el espacio del recipiente que la contiene. ¿Ves? Las partículas están muy separadas y pueden moverse libremente. ¡Mira! Están un poco locas. ¿Lo has entendido todo? Vamos a repasar un poco. La materia se puede encontrar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. La materia en estado sólido siempre tiene la misma forma y ocupa lo mismo. Las partículas que la forman están ordenadas y muy juntas. La materia en estado líquido se adapta a la forma del recipiente que la contiene. Siempre ocupa lo mismo. Además, sus partículas están separadas y pueden moverse.
La materia en estado gaseoso tiene volumen y forma variables. Sus partículas están muy separadas y se mueven libremente. Eso es todo sobre los estados de la materia. Bien, chicos. Eso es un poco para que tengan la imagen mental de cómo se comportan las partículas dependiendo del estado en que se encuentran. ¿Ya? Espero que se queden con esa imagen porque más adelante la vamos a volver a retomar. Entonces, también tenemos que ver acerca de la materia que, aparte que se comportan de manera distinta, también pueden cambiar de estado. ¿Alguien recuerda cuáles son los cambios de estado de la materia? La materia puede pasar de un estado al otro. Y eso depende de si yo le aumento la temperatura o le bajo la temperatura a una materia. ¿Qué cambios de estado pueden ocurrir? Por ejemplo, si yo llevo la materia, la tengo en estado sólido y la llevo al estado líquido. O la tengo en el estado líquido y la llevo al estado sólido. ¿Alguien recuerda cómo se llaman los cambios de La estado? vaporización. Ya, la vaporización, correcto. ¿Qué otro estado de la materia tenemos? ¿Qué otro estado de la materia recuerdan? Solidificación. Solidificación, ya. ¿Qué otro cambio de estado tenemos? Aparte de la solidificación y la vaporización o evaporación. Estamos recordando materia del sexto. Condensación. Condensación. Oh, la paloma se me está quedando dormida. Perdón, es que tuve cosas que hacer y me dormí tarde. Ya. Bien. Fusión. Vea, fusión, vaporización, condensación. Aquí están. Cuando yo le doy energía, energía térmica, o sea, calor, cuando yo le entrego energía térmica a la materia, voy a hablar de 3 cambios de estado. Cuando le aumento la temperatura, cuando le entrego energía calórica a una materia, vamos a suponer un hielo. Tengo un trozo de hielo en estado sólido. Le aplico calor al estado de hielo, lo dejo al sol, o lo pongo en una olla y le aplico calor. Se va a producir un estado que se llama fusión. Anótenlo, por favor. Anoten esto. La fusión ocurre cuando el cambio es desde el estado sólido al estado líquido. Fusión. Tenemos que notar, o sea, sólido, líquido, gaseoso. Tienes que anotar el nombre, en este caso la fusión, y va del estado sólido al líquido. Fíjate en la flechita. Sólido al líquido. Eso nomás, nada más que eso. ¿Ya? Y si quieren un ejemplo, el ejemplo que estamos dando, el hielo, por ejemplo. Tenemos el hielo en estado sólido y le aplico calor, le entrego energía térmica y se derrite. Pasa al estado líquido. Por lo tanto, a ese paso, ese cambio de estado, le vamos a llamar fusión. Luego, lo tengo en estado líquido, le sigo aumentando la temperatura, le sigo dando, la materia está absorbiendo calor, como decía aquí arriba, se da por absorción de energía térmica, súper importante eso, se absorbe la energía térmica, le aumento la temperatura y pasa del estado líquido al gaseoso y se llama vaporización. Anoten eso, por favor. La fusión y la evaporación. Solo las 2 primeras líneas. ¿Ya? O guíense por la flechita. Del sólido al líquido, fusión. Del líquido al gaseoso, evaporación. Y cuando pasa del estado sólido al estado gaseoso, pero se salta el estado líquido, se llama sublimación. Anoten eso. O si quiere dibujan el esquema, ese pequeño esquema que hay ahí, como quieran. Estos esquemas en todo caso están por todos lados. ¿Ya? ¿Lo hicieron?
Listo, tío. Ya, ok. Continuamos. Alexander. Hola, Alexander. Hola, Alexander. ¿Por qué vienes tan tarde? ¿Por qué llegaste tan tarde a la clase? Hay que acostarse más temprano entonces. Ya. Entonces, continuamos. ¿Ya? Cuando yo, vuelvo a insistir en esto, súper importante, no lo olviden, cuando la materia absorbe energía térmica, se producen cambios, estos cambios de estado. Pero al revés, cuando libera energía térmica o le bajo la temperatura, se producen estos cambios. Cuando voy del estado, los tengo en estado gaseoso, la materia está en estado gaseoso y va al estado líquido, ¿ya? Se produce la condensación. ¿Quién me puede dar un ejemplo de condensación? Un ejemplo cotidiano, simple. ¿Quién me puede dar un ejemplo de condensación? La lluvia. La lluvia, a ver, ¿cómo? La lluvia está en estado líquido. El agua de la lluvia está en estado líquido. ¿Por qué habría condensación ahí? Rafaela, El dame un ejemplo proceso. de... A Por ver, el explícame. proceso que produce la lluvia es donde cuando la lluvia cae, se evapora y vuelve a las nubes y vuelve a caer la lluvia. Ya, sí, está en el ciclo hidrológico del agua. Sí, aparece ahí. Correcto. Y Rafaela, dame un ejemplo de condensación. Paloma, un ejemplo de condensación. Cuando llueve, o sea, tipo, las nubes como que se deshacen, por decirlo así, y llueve, o sea, no sé si se entendió mi ejemplo. Ahí. Cuando se empañan los vidrios. Ya, correcto. Cuando se empañan los vidrios. Vamos a dar el siguiente ejemplo tomando lo que dijo la Rafaela. Nos estamos duchando. Al duchar no estamos duchándonos con agua caliente. Está saliendo vapor. Imaginen la situación. ¿Ya? Nos estamos duchando, está saliendo agua caliente, está saliendo vapor, y este vapor choca con el vidrio del espejo. ¿Qué le pasa al vidrio del espejo? se humedece. Empaña. Se empaña, ¿cierto? Se empaña. Y al empañarse es porque el agua, el vapor caliente chocó con el vidrio del espejo que estaba a más baja temperatura. Y al chocar con el vidrio del espejo que está a baja temperatura, se convierte en gotitas de agua. ¿Ya? Y ahí se condensa. Esa es la condensación. Mañana cuando se duchen, obsérvenlo. Sigamos. Entonces, del estado gaseoso al estado líquido, anoten eso, se llama condensación. Del estado líquido al sólido, lo que hizo la chica recién en el video, ¿cierto? Estaba haciendo los helados, ¿cierto? Tenía la olla, tenía agua líquida o tenía el jugo que iba a convertir en helado, lo puso en la nevera, le bajó la temperatura, le quitó energía térmica, le liberó la energía térmica y lo convirtió en sólido. ¿Ya? Y ahí se produjo la solidificación. ¿Ya? Eso sería. Y a la inversa, lo que ocurrió con la sublimación. A la inversa, cuando pasamos del estado gaseoso al estado sólido, pero nos saltamos el estado líquido, hablamos de sublimación inversa. Y esos serían los cambios de estado que se producen por liberación de energía, cuando yo le bajo la temperatura a la materia.
Ya le quito energía a la materia, libera la energía a la materia. En ese caso se produce la condensación, la solidificación y la sublimación inversa. Y una pregunta, ¿Ya? ¿en qué momento se hace el gaseoso al sólido? Aquí habla sobre los cristales del yodo. Mira, a ver, cuando Es que no se me ocurre ningún ejemplo de la- gaseoso la- a sólido, por eso. por ejemplo, la escarcha. La escarcha. Cuando está, por ejemplo, en estado gaseoso, está en forma de nieblina y baja mucho la temperatura, se convierte en hielo o sea, en escarcha. Sobre el pasto queda así como hielito, como hielo. Eso sería un Ah, ejemplo ya. de sublimación inversa. ¿Ya? Gracias, tío. Eso. Y ahí tendríamos otra característica de la materia, que puede cambiar de estados. Puede cambiar de estados. Entonces, ya hemos recordado algunas cosas importantes que vimos en sexto, hace 2 años atrás. Por lo tanto, esto nos va a permitir ahora un poquito poder estudiar lo que viene a continuación. Pero antes de eso, quiero que vean, les voy a explicar lo que va a llegarles esta semana, esta guía que va a llegar esta semana. Esta guía que estoy mostrando ahora, la número 6, que debiera haber llegado hoy día, o ayer ya la enviaron, 3 de noviembre, les voy a explicar un poquito. Tiene que ver un poco con lo que vamos a comenzar a estudiar. Dice, investigar y analizar cómo ha evolucionado el conocimiento de la constitución de la materia. Y dice las siguientes actividades. Anota el objetivo de la clase en tu cuaderno con la fecha. Lee comprensivamente la lectura complementaria Desarrollo del modelo atómico. Esta lectura será enviada por WhatsApp y responde las preguntas planteadas en el cuaderno de ciencia. Lo pueden hacer en la misma guía igual. 3. Construye un mapa conceptual que ordene cronológicamente los modelos estudiados y sus características principales. 4. El mapa conceptual debes enviar un video explicando el trabajo realizado. 5. Este trabajo será evaluado. A ver, chiquillos, una cosa importante. Quiero que me pongan atención aquí. Esta semana, hoy día, mañana les voy a enviar un texto, que es este. Les voy a enviar este texto, que es una lectura complementaria a lo que vamos a estudiar. Este texto se llama Desarrollo del modelo atómico. Aquí habla de los diferentes científicos que han hecho aportes al estudio del átomo. Desde los griegos, lo que hablábamos recién, con Demócrito y Aristóteles, lo que leímos hace un rato atrás, y después de cada párrafo que ustedes vayan leyendo, hay unas preguntitas, hay 2 preguntitas. Ustedes responden eso, lo pueden responder aquí mismo en la guía o en el cuaderno. Luego viene otra parte del texto con otro científico que también hizo aporte al estudio del átomo, que se llama John Dalton. También vienen algunas preguntitas relacionadas con el texto. Y así, Thomson, otro científico que también hizo aportes al estudio del átomo, y también vienen algunas preguntas relacionadas con él. Después Rutherford, también. La idea es que lean este texto para un poco irse interiorizando acerca de lo que vamos a comenzar a estudiar. ¿Ya? Básicamente que lo lean como lectura complementaria. Entonces, la actividad número 3 y 4 no la tienen que hacer. Por ahora no.
Solo me van a hacer la 1 y la 2 esta semana. Ya van a leer el texto tranquilamente, van a responder las preguntas y se van a ir un poco interiorizando de lo que vamos a empezar a estudiar. El número 3, esto del mapa conceptual y del video, no lo tienen que hacer todavía. Todavía no. La próxima clase vamos a retomar la lectura esta, vamos a analizarla, la vamos a desarrollar, la vamos a trabajar y después yo creo que la próxima semana ya empezarían a hacer esta segunda parte. ¿Ya? Vuelvo a insistir, solo tienen que leer la lectura que voy a enviar. ¿Bien? Ese es el trabajo que van a realizar esta semana. La lectura y responder las preguntas. Eso. Ya, entonces, ya hoy día hicimos un buen avance. Recordamos hartos conceptos que parece que estaban medios olvidados. El texto que les voy a enviar voy a tratar de que sea hoy día en la tarde o a más tardar mañana. Lo voy a enviar al WhatsApp del curso. Ustedes lo bajan, lo pueden leer desde su celular o lo llevan al computador o si quieren lo imprimen, son un par de hojas, lo imprimen para que lo lean de manera más cómoda y respondan las preguntas. Este trabajo no tienen que enviármelo, solo lo dejan en su cuaderno o lo responden en la guía porque la próxima semana, en la próxima clase, lo vamos a volver a retomar. ¿Ya? Eso, chicos. Eso. Así que con eso terminamos. Así que me despido, cuídense harto y nos estamos viendo. Chao, chicos. Chao, tío, que tenga un lindo día hoy. Igualmente tú, que estés bien. Tío, qué bueno. Chao, tío.